estudiantes, ¿no? El cual es de vital importancia para que puedan disipar esas dudas, ¿no? Frente a todos los beneficios, bondades que ITEC tiene para cada uno de ustedes. A ver, me dan unos minutitos, voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Entonces, primero tengan ustedes muy buenas noches, tengan un cordial saludo de mi parte, de ITEC, y le damos la bienvenida a nuestro tema número 2 del curso de gestión pública. El día martes hemos tenido una sesión muy importante para poder hablar de gestión pública, ¿no? Hemos tocado el tema de los fundamentos básicos del Estado. ¿Por qué es importante ver ciertos conceptos previos? Porque para poder comprender cómo funciona el Estado, primero tenemos que saber cuál es, por ejemplo, ¿no? Cómo es su estructura orgánica, los niveles de gobiernos que existen, cuáles son ciertas funciones exclusivas que tienen los diferentes niveles, los órganos constitucionalmente autónomos. Entonces, es importante, ¿no? Esto, previamente conocer estos pequeños temas que incluso nos va a servir como insumo para nuestra clase del día sábado, cuando toquemos políticas públicas. Porque es importante saber la función principal que tiene, por ejemplo, ¿no? El Poder Ejecutivo, quien se encarga de diseñar, planificar toda la política nacional, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante partir de ahí para comprender todo acerca de políticas públicas, políticas nacionales, políticas institucionales. Entonces, ahora viene nuestro tema número 2. Vamos a ver cómo funciona el Estado. Cuando expongo el tema de gestión pública, a veces me gusta usar una paradoja, ¿no? Una comparación. Yo siempre digo que el Estado, ¿no? Es como que si fuera un vehículo, ¿no? Entonces, es como si fuese un carrito, el cual los diferentes componentes que contiene un vehículo, pues son las diferentes estructuras orgánicas que tiene o que componen todo el aparato estatal. Y por ejemplo, hoy día vamos a ver el funcionamiento del Estado peruano. Es como que hoy día vamos a explicar cómo funcionan los diferentes componentes de un vehículo para que pueda avanzar, ¿no? Para que pueda ir hacia adelante o hacia atrás, o de acuerdo a quién tiene ¿no? el timón. Y se acuerdan también que el día martes yo hice una pregunta para diferenciar entre gobierno y Estado. Y expusimos, bueno, también vamos a, como recordando, ¿no? Expusimos que, pues, gobierno con Estado es muy diferente. Gobierno es prácticamente el que entra a ejercer poder, que es emanado del Estado, ¿no? El Estado es algo intangible, ¿no? El Estado es algo que no se ve, que no va a poder ser percibido, pero sí podemos percibir a las instituciones públicas. Es como que representa al Estado. ¿Y quién administra las instituciones públicas? Es el gobierno. Entonces yo lo comparo al gobierno como que fuese el conductor de este vehículo, ¿no? Porque finalmente es el que tiene el timón de este vehículo. Cuando hablemos de políticas públicas, que es el día sábado, ya vamos a compararlo como si fuese el norte del vehículo o el destino del vehículo. O sea, hacia dónde vamos a conducir el carrito, que es el Estado, para llegar hacia nuestro destino, para llegar hacia estar en una posición deseada o movernos hacia una ubicación que pretendemos alcanzar, llegar o todo ello, ¿no?
Y el día, nuestra sesión número 4, cuando hablemos de la administración financiera en el Estado, es prácticamente todo el financiamiento que necesitamos para poner en marcha a nuestro vehículo. Es como si que necesitaríamos los recursos financieros para adquirir bienes, ¿no? Combustible, para adquirir de repente cualquier necesidad que se tuviera para que el carrito pueda andar, ¿no? De repente aceite, ¿no? Entonces, todo lo que el carro necesite para que pueda avanzar, ¿no? Y finalmente, en nuestra sesión número 5, ya vamos a tocar cuando ya comprendamos que no el carrito, bueno, el vehículo, ya tiene una dirección, ya tiene un conductor que es el gobierno, ya sabemos cómo funciona el motor, hace, pues, no, transmite la fuerza hacia las ruedas para que empiece a avanzar, ya tenemos un punto definido, ya sabemos cómo adquirimos, por ejemplo, el combustible para que nos ayude, ¿no? A poder avanzar. Finalmente, nuestra última sesión va a ser cómo podemos hacer moderno este carrito para que vaya más rápido, sea más eficiente, más productivo y podamos tener mejores resultados, ¿no? Entonces, estoy haciendo como que una breve comparación para poder hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Y podamos comprender de esta forma, ¿no? Mediante esta paradoja, eh, entender acerca de la gestión pública. Entonces, a ver. Y reitero también, si tuvieran alguna pregunta, tenemos el chat habilitado o quisieran comentarnos alguna casuística, compartirnos de repente alguna situación o vivencia que hayan tenido para poder conversarlo, ¿no? Lo podemos discutir, lo podemos analizar y podemos de repente de ahí sacar algunas ideas nuevas que nos permitan llevar a una mejor reflexión para poder aplicarlo, ¿no? Y siempre traemos casuísticas reales o que estén sucediendo, porque finalmente el día a día es eso. La gestión pública está en todos lados. La gestión pública está a nuestro alrededor, no distingue si somos servidores públicos, si somos trabajadores del sector privado o sencillamente no pertenecemos a ningún sector, pero la gestión pública nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque las decisiones que se tomen en gobierno nos va a afectar o va a impactar en la sociedad, ya sea de una forma positiva o de una forma negativa. Y con esto también recordemos eh, cuál es la finalidad del Estado. Incluso les había pedido que hagamos como una memoria, ¿no? Tratémonos de memorizar cuál es la finalidad del Estado. ¿Y por qué les digo esto? Porque si nosotros entendemos que la finalidad del Estado es garantizar el bienestar de la sociedad, el respeto de su dignidad, vamos a necesariamente tenemos que recordarlo, repetirlo en todos los temas de gestión pública para poder entender por qué se derivan muchas actividades en el Estado, por qué se realizan muchos trabajos, ¿no? Muchas acciones dentro del Estado, porque tiene una motivación. Y eso también lo vamos a comprender mejor cuando hablemos de políticas públicas. Entonces vamos a empezar el funcionamiento del Estado. De acuerdo con ello, nos dice, según el artículo 1 y 58 de la Constitución Política del Perú, en el Estado peruano rige una economía social de mercado. El Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, orientando siempre sus acciones en defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Entonces, nuevamente, como que está reiterando la finalidad de un Estado. Entonces, el Estado, para poder alcanzar esa finalidad, nos dice, ¿no? Orienta sus actividades,
para alcanzar el desarrollo de un país en ciertos sectores o áreas. Eh, Cuando hablemos de ley de presupuesto, también nos dan ciertas áreas que el Estado como que le da mayor prioridad para tratar de repente reducir alguna brecha, algún problema público, y pueda esto a contribuir mucho más al desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el principio de subsidiariedad señala que el Estado solo debe intervenir en la economía si no hay competencia con la actividad privada. Se puede entender, entre otros, tres roles que explican la posición y vigencia del Estado. ¿Y cuáles son las principales? O las que más, ¿no? Tiene un rol regulador y también un rol prestacional. Mayormente el rol regulador va como que el Estado está para, a través de, a través de un marco jurídico, ¿no? A través de la parte jurídica, como que busca poner las reglas de juego para regular el comportamiento de una sociedad, ¿no? Las acciones, los hechos, las actividades, con la finalidad nuevamente de buscar relaciones saludables entre, ¿no? Entre los que integran, ya sea de persona a persona, familia a familia, grupo a grupo, y al mismo tiempo de la persona, el ciudadano, con sus instituciones públicas y viceversa. Y también tiene un rol prestacional. Esto se orienta más que todo a que el Estado también tiene un rol de prestar servicios a la ciudadanía. Entonces, por ahí también podemos comprender que el Estado, o por ejemplo, imaginémonos dos esquinas. A un lado está la sociedad y al otro lado está el Estado. ¿De qué forma podríamos buscar como que, ¿no? Esa llave, esa conexión entre el Estado o las instituciones públicas que representa al Estado con la sociedad? Esa llave que pueda ser parte son los servicios, son los bienes y las regulaciones que finalmente pues permite esta interacción, ¿no? O este uso. Y es por ello que el Estado tiene múltiples servicios. Por ejemplo, salud, ustedes pueden ver acá, educación, ¿de qué forma presta el servicio de salud? A través de los hospitales públicos, los establecimientos de salud públicos. Entonces, de esa forma el Estado presta servicios de salud a la ciudadanía. Y en educación, a través de los colegios públicos, ¿no? De los diferentes colegios públicos, de los diferentes grados académicos, universidades. Entonces, por ahí podemos entender el rol prestacional, porque simplemente presta servicios a la ciudadanía. ¿Qué función administrativa tiene el Estado? Nos dice que además de conducir la política general de gobierno, el poder ejecutivo, ya nos está hablando del poder ejecutivo y ya sabemos también qué es el poder ejecutivo, ya sabemos cuál es su estructura orgánica, ¿no? A través de sus entidades públicas ejerce la denominada función administrativa compuesta por diversas actividades. Por ejemplo, ¿qué tipo de actividades eh, componen la función administrativa? Se le llama actividad de policía, ¿no? Actividad prestacional, actividad de fomento, o sea, actividades. La de policía, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a través de las instituciones como el Ministerio de Transporte, que ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, emite las licencias de conducir y a través de este documento, pues va dando como autorizaciones, ¿no? A quién puede manejar, a quién sí.
con la finalidad también de prevenir ciertas características, como por ejemplo accidentes, ¿no? Entonces, a través de esta función administrativa de policía, pues busca, ¿no? Prevenir, evitar, otorgar un permiso para que pueda hacer cierta actividad. La actividad prestacional es idéntica al rol que tiene el Estado, como por ejemplo, ¿no? Tenemos los colegios de alto rendimiento. Entonces, a través de este colegio está haciendo su actividad prestacional. Tiene la actividad de fomento, que el Estado también pues busca promover ciertos programas, ¿no? Ciertos beneficios a la ciudadanía para que impulse también un crecimiento. Por ejemplo, existe el reto excelencia, que es una beca para servir mejor al país orientado hacia los servidores públicos, donde pues les pueden entregar préstamos para que puedan estudiar en el extranjero, ya sean estudios de posgrado, especialidades, con la finalidad también, pues, ¿no? De que, si bien es cierto, en muchos países extranjeros, el nivel académico es mucho mejor que el nuestro. Entonces, la idea también es, ¿no? De que se preparen en estas mejores instituciones académicas, universitarias, y después de culminar los estudios es como que regresen aquí a nuestro país y puedan aplicar todo lo aprendido, ¿no? Esa diferente cultura académica y puedan contribuir pues a mejorar nuestro país, ¿no? Entonces, eh, tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido que como país también a través de la educación se puede alcanzar el desarrollo de toda la sociedad, ¿no? Y esto es muy interesante también, ¿no? Porque eh, nos podemos dar cuenta que la gestión pública en nuestra actualidad está en una situación bastante fragmentada, ¿no? Fisurada, el cual necesita sinceramente muchos cambios, necesita ciertas condiciones que permitan tener una gestión pública mucho mejor. También tiene la actividad sancionador, que pues cuando finalmente alguien o alguna persona natural, jurídica, no cumple lo que la normativa lo dice, pues tiene la función de sancionar. Por ejemplo, SUNAFIL, ¿no? SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Donde pues tiene un rol de ir supervisando y con la misma finalidad también de que los derechos laborales, por ejemplo, se respeten, ¿no? Tanto para el empleador como para el empleado. Tiene una actividad normativa y reguladora. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables buscan normar y regular, por ejemplo, los comportamientos frente al género femenino, ¿no? Por ejemplo, la violencia, violaciones. Entonces, de esta forma, el Estado tiene esa función de normar y regular ciertos hechos específicos. Tiene la actividad administrativa de intervención en control, por ejemplo, OPSITEL. La sesión pasada también hemos hablado, OPSITEL, que es un organismo especializado, ¿no? Técnico sobre todo, ¿no? Es un técnico que busca, pues, regular las actividades de un cierto sector dentro de la economía privada, ¿no? Por ejemplo, el de telecomunicaciones. Tenemos la función administrativa de solución de controversias, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Es como que la máxima, ¿no? La máxima entidad referente a cualquier controversia, incluso en la interpretación y práctica de la Constitución política. Incluso cuando los dos poderes del Estado no entran, ¿no? No llegan a una determinada conclusión, también recurren al Tribunal Constitucional para justamente resolver pues estas controversias, pero imagínense, ¿no?
el Tribunal Constitucional tiene una instancia bastante alta, el cual pues son poderes del Estado que recurren a esta institución para que puedan resolver sus diferencias, ¿no? Es un dato muy interesante y sobre todo bastante reflexivo. Tenemos la jerarquía de normas. Nuestro ordenamiento jurídico está compuesto por diferentes normas que se rigen bajo el principio de primacía de la ley y por encima de esta está la Constitución política. Creo que hemos escuchado siempre que la Constitución política del Perú es nuestra ley de leyes, es nuestra carta magna, ¿no? Eso significa que de ahí tiene que empezar a nacer, desarrollarse, formar un ordenamiento jurídico que permita, sobre todo, que sea muy coherente con lo que indica la Constitución política para que se empiecen a realizar un normamiento mucho más específico. Por ejemplo, ¿no? Podemos ver en el lado izquierdo de sus pantallas, tenemos una pirámide que simboliza esta jerarquía, ¿no? En la parte más alta está la Constitución política y debajo de ellos tenemos las leyes del Congreso, los decretos legislativos, decretos de urgencia. Ambos son dictados por el Poder Ejecutivo o el Consejo de Ministros, ¿no? Y tienen una fuerza de ley. O sea, tienen una fuerza de las leyes que son dictadas por el Congreso de la República. Y ya sabemos que el Congreso representa al poder legislativo. Y debajo de esto tenemos los decretos supremos que ya son emitidos también por el Poder Ejecutivo, pero ya por los diferentes ministerios, ¿no? Y cada ministerio ya de acuerdo al sector que le corresponde, la administración, ¿no? La política nacional dentro de ese sector, ya pues la norma, supongamos que a través de un decreto supremo, por ejemplo, el Ministerio de Salud emite un decreto supremo, va a ser aplicado dentro del sector salud o aquellas instituciones que tengan la relación dentro de las actividades del sector salud. Y en la parte más baja ya tenemos, ¿no? Las resoluciones de carácter general, ¿no? Por ejemplo, resolución suprema, resolución ministerial, resoluciones directorales, jefaturales. Ya prácticamente estos ya son documentos o normas institucionalmente ya hablando, ¿no? Por ejemplo, una institución X, por ejemplo, a ver, la RENIEC, ¿no? Emite una resolución directoral para que pueda administrar dentro de la misma institución, ¿no? O una resolución jefatural dentro de las áreas. Lo importante de esto es que podamos comprender justamente esa jerarquía, ¿no? Desde nuestra constitución política hacia una resolución jefatural o administrativa de una entidad pública. Muy bien. El Estado, para que pueda ya funcionar, o sea, ya el aparato estatal, ponerlo en funcionamiento, para que ya pueda moverse, mejor dicho, se apoya en dos sistemas muy importantes, que son los funcionales y los administrativos. ¿Qué son estos sistemas? A ver, los sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. Entonces nos dice que los sistemas son un conjunto, ¿no? De muchos elementos, muchísimos. Para mencionar nada más, ¿no? Principios, normas, podemos agregar incluso teorías, estudios científicos, procedimientos, procesos, técnicas, instrumentos, incluso herramientas tecnológicas.
Pero lo principal es que combinando todos estos elementos, que se organicen de tal manera que empiecen a terminar en actividades o acciones de la administración pública. Y estas actividades también podríamos continuar mencionándolas. ¿Y en qué tendría que terminar? ¿Cuál sería el resultado de estas actividades? Pues sencillamente que se alcancen bienes y servicios, pero ya hacia la comunidad. Son de dos tipos estos sistemas, funcionales y administrativos, ¿no? Como ustedes pueden ver ¿no? En el título también. De acuerdo con los artículos 43, 44 y 48 de la Ley Lope, se presentan algunas características en estos sistemas. La primera es que se crea por ley, y ya sabemos que la ley es publicado en el Diario El Peruano a través de el Poder Legislativo. Buscan organizar las actividades de la administración pública, ojo, organizar las actividades de la administración pública a través de principios, normas, procedimientos, técnicos, instrumentos, las cuales son de obligatorio cumplimiento a quienes se les aplica, con excepción del sistema de control que se encuentra bajo la rectoría de la Contraloría General de la República. La sesión pasada hemos visto los organismos constitucionalmente autónomos y recordemos que uno de ellos era la Contraloría General de la República. Y también hice una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es autónomo la Contraloría General de la República? Y acá nos está reiterando que los sistemas, ¿no? que, es, que esté bajo rectoría de la Contraloría, pues tiene una excepción y coincide con el concepto de organismo constitucionalmente autónomo que no le rinde cuentas a ningún poder del Estado, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial. Todos los sistemas también cuentan con un rector bajo el ámbito del Poder Ejecutivo, todos. Pero nuevamente nos dice hay una excepción, que es el Sistema Nacional de Control. No tiene o no se encuentra bajo el poder, vamos a llamarlo así, ¿no? Bajo el poder, bajo el mandato, bajo la dirección. ¿De quién? Del Poder Ejecutivo. Los demás sí. El cual se asigna a un ministerio o por desconcentración a un organismo público a través del cual el ministerio ejerce la rectoría. Entonces, empecemos conversando acerca de los sistemas funcionales. Para ello nos dice, como la entidad rectora tiene autoridad técnico-normativo a nivel nacional, puede dictar normas, establecer procedimientos relacionados con el funcionamiento del sistema bajo su rectoría. Existen 33 sistemas funcionales, 33 sistemas regionales, ¿no? Perdón, sistemas funcionales, ¿no? Es una cantidad bastante considerable, ¿no? El cual si lo podemos buscar de repente en Google, pues vamos a conocer esos 33. Pero para muestra he escogido un sistema para poder explicarlo, porque finalmente la lógica es la misma para los 33 sistemas. He escogido el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el SINAGERT. Y en este sistema participan varias instituciones. Por ejemplo, tenemos la PCM, que es un ministerio, acordemos, ¿no? Cuando hemos visto la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, uno de ellos, la PCM, es un ministerio, ¿no? Que tiene muchas funciones bastante exclusivas. Tenemos el CENEPRED, que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres.
Tenemos INDECI, lo que es bastante conocido por todos nosotros, con el tema de defensa civil, ¿no? Tenemos las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y de repente por ahí algunas instituciones más que integran el sistema funcional de gestión de riesgos y desastres. Una de las características, como dice, ¿no?, del sistema funcional es que intervienen varias instituciones. Pueden ser de un solo sector, puede ser de dos sectores, pero intervienen varias instituciones por alguna razón. A ver, vamos a ver. Nos dice que estos sistemas se crean por leyes específicas, ¿no? Creo que eso quedó bastante claro, ¿no? Cualquier sistema, ya sea funcional o administrativo, se crean a través de una ley, a propuesta del Poder Ejecutivo. De aquí viene lo interesante. Tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas. Y esto también hay que memorizarnos. Un sistema funcional tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de políticas públicas. Y brevemente, ¿no? ¿Qué es una política pública? Una política pública son decisiones que se toman en el gobierno para diseñar, eh, para diseñar toda una estructura, políticamente hablando, que permita, pues, realizar actividades, acciones que generen valor público para resolver algún problema público. Y hay que entender como problema público, pues, algunas diferencias, desigualdades que existen en la sociedad. Por ejemplo, la pandemia fue un problema de salud pública. Entonces, al ser un problema público, le corresponde al Estado tener que intervenir, ¿no? Entonces, eh, un sistema funcional tiene esa finalidad. Y esta finalidad es también que le hace diferente al otro tipo de sistema, al sistema administrativo. Entonces, para lograr, o sea, asegura el cumplimiento de políticas públicas para lograr el funcionamiento sistémico de una determinada materia bajo el ámbito de competencia de más de un ministerio, dándole coherencia a la implementación de políticas públicas que articula el sistema funcional. Con esto nos está diciendo que el sistema asegura el cumplimiento de la política pública, pero bajo la competencia, ¿no?, de una determinada política pública. Por ejemplo, el SINAGER, el tema de la prevención de desastres, debe tener una política nacional, que el día sábado que tenemos estos temas, les voy a enseñar cómo poder ver las más de 70 políticas nacionales que actualmente existen. Y si hablamos de una política nacional, estamos hablando de políticas públicas. Dado que se relacionan con las políticas públicas, los sistemas funcionales se vinculan con las funciones sustantivas que se ejercen a través de órganos de línea en las entidades que lo conforman. Además, el sistema está comprendido por entidades de más de un sector. Así como hemos podido ver el SINAGER, ¿no?, hay diferentes entidades públicas. El rol de un rector funcional se relaciona principalmente con la responsabilidad de articular las intervenciones orientadas al logro de los objetivos de la política pública, mediante la participación conjunta de las entidades que cuenten con competencias para alcanzar dicho fin. Es decir, que el ente rector del sistema funcional, su única tarea es articular, ¿no? ¿Articular a quiénes? A todas estas entidades públicas que componen el sistema nacional. Esto me trae a la mente también cuando, a ver un momento, mientras voy entrando al... Esto me recuerda también cuando hubo un incendio forestal.
Hubo un incendio forestal donde el cual se requería pues tomar acciones inmediatas para de repente evitar que el problema sea más catastrófico o el impacto sea mayor. La situación fue, ¿no? De que por no haber un responsable, que en este caso había un ente rector, no articular bien a todas las entidades públicas, estas entidades empezaron a como que a pelotearse, ¿no? ¿Quién era la entidad responsable de ir al lugar y tratar de resolver este problema del incendio forestal? La cosa es que reaccionaron de una forma tardía que las hectáreas afectadas ya habían sido demasiadas. Por un solo problema, desarticulación, y en una sola palabra lo podemos decir, desarticulación de las entidades que componen el sistema funcional. Vamos a ver entonces un video, ¿no? De cómo sería un sismo, ¿no? En la capital o qué es lo que sucedería. Lo importante de esto es que ustedes quiero que identifiquen todas las instituciones que se mencionan o que ven dentro del video frente a esta situación, para darnos cuenta de cómo, ¿no? La cooperación o una buena articulación de todas estas entidades, pues finalmente se estaría cumpliendo eh, con lo que está diseñado o creado un sistema funcional. Y se estaría cumpliendo la parte teórica que nos dice, ¿no? Intervienen muchas entidades. Y atentos, por favor, ¿ya? Voy a ver, vamos a... Un sismo de Me confirman, por favor, si se escucha bien el audio, no hay ningún problema. Sobrado con que me puedan hacer muy bien, ¿no? Unas reacciones. 8.8 grados. Un sismo de 8.8 grados sacudiría Lima, de acuerdo a las proyecciones del Instituto Geofísico del Perú. Su magnitud sería equivalente a la del terremoto de 1746, el cual causó una gran cantidad de víctimas mortales y heridos en la capital. El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Távera, advirtió que, según las previsiones de su institución, se han identificado una extensión de aproximadamente 350 kilómetros, y todo indica que podría generar un terremoto de magnitud 8.8 o incluso superior en toda la región costera de Lima. En el marco del simulacro multipeligro 2023, realizado este 31 de mayo, el especialista precisó que el probable movimiento telúrico se sentiría en todo el país, pero con más intensidad en la capital, Ica y Ancash. Távera estimó que el eventual sismo en la ciudad de los Reyes sería similar al registrado durante la época virreinal, precisamente en octubre de 1746, año en que se registró el peor terremoto en la historia de Lima, que dejó miles de muertos, heridos y cientos de viviendas destruidas. Y este sismo, evidentemente, dada la magnitud, va a sacudir todo el territorio peruano, pero con mayor intensidad de sacudimiento, región de Ancash, Lima, Ica, ¿no? Y todo indica que este sismo probablemente sea el repetitivo del que ocurrió en 1746. Asimismo, el director del IGP mencionó que este probable terremoto tendría un nivel de sacudida mayor al registrado en el sismo del 15 de agosto de 2007, que tuvo como epicentro a la provincia de Pisco, con una magnitud de 7.9 grados. Tras dar estos datos, Hernando Távera exhortó a la población a participar en los simulacros para saber qué hacer durante un próximo movimiento sísmico. ¿Y tú? ¿Crees que Lima está preparada para un sismo de esta magnitud? ¿Qué creen ustedes frente a la pregunta, no? ¿Estamos preparados para un sismo de esa magnitud? Y han podido observar también varias instituciones del Estado.
habló sobre el Instituto Geofísico. Hablamos de, ¿no?, de ese organismo técnico especializado, ¿no? Organismo público técnico especializado que hablamos el día de ayer, ¿no? Que se crea por servicios netamente especializados que el Estado, pues, ¿no?, lo necesita finalmente. Vi una ambulancia, vi bomberos, vi la municipalidad. Y hay algo más interesante todavía, y me parece que la más importante, y que podríamos relacionar con la pregunta que acaba de hacer, ¿no? ¿Estamos preparados? ¿Y cuál es la identificación? Es de que de la sociedad civil, las personas, los pobladores. Y acá nuevamente lanzo, ¿no? Lanzo la pregunta para la reflexión. ¿Por qué no estamos preparados para un sismo de esas magnitudes? Y digo como actor importantísimo a la sociedad civil. Que hay un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que es el tema de la sensibilización frente a estos temas, la participación de la sociedad frente a estos temas. Por ejemplo, INDECI pues no elabora muchos simulacros para estar preparados frente a una situación de estas características. Uno que puede ser la poca información que se entrega. Lo segundo, y para mí más importante, de repente muchos pueden estar de acuerdo conmigo, como que también no, ¿no? Es que no se toma con la seriedad del caso cuando se realiza un simulacro. Muchos no participan, muchos lo ignoran, muchos piensan que es un juego. Entonces aquí ya estamos hablando de un tema cultural. Y cuando sucede el evento, ¿no?, el siniestro, pues tenemos demasiadas, ¿no?, demasiadas consecuencias fatales. Que en ese momento, pues, ¿no?, a cuántos de repente les hubiese gustado estar preparados para afrontar esta situación. ¿No? Entonces, por ahí va el tema de la reflexión, ¿no? ¿Cuánto importa o cuán relevante es si sencillamente se toma con la seriedad del caso la participación de la ciudadanía frente a los esfuerzos de un sistema nacional, como en el tema de la gestión de riesgos? Pero bueno, eso queda ya, pues, ¿no?, para el análisis de cada uno, la opinión de lo que ustedes puedan tener. Y a eso me refiero, es de que eh, estamos estudiando gestión pública para eso, para poder criticar, para poder hacer un análisis más profundo de lo que realmente está sucediendo. Y para poder opinar necesitamos conocer y comprender primero cómo funcionan las cosas. Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar de los sistemas administrativos. Estos sistemas se encuentran establecidos en el artículo 46 de la Ley Lope, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en donde se señala que comprende 11 materias. Que hay un dato importantísimo. Comprende 11 materias y que el Poder Ejecutivo, con excepción del sistema de control, es responsable de reglamentarlos y de operarlos. Nuevamente, nos hace hincapié de que el sistema de control está fuera, ¿no? Fuera del poder, fuera, ¿no? Fuera de su mando del Poder Ejecutivo. O sea, tiene 11 materias, pero solamente puede administrar, controlar, reglamentar, manejarlo, operarlo a 10 materias. Y creo que a estas alturas ya podemos comprender por qué el sistema de control no.
¿Y quién es su ente rector? La Contraloría, ¿no? Tiene por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública. ¿Cuál era la finalidad del sistema funcional? Recordemos un poco cuál era la finalidad. Es garantizar el cumplimiento de políticas públicas. Y el sistema administrativo tiene otra finalidad. Y por eso es que le decía que recordemos, porque eso es la principal diferencia entre estos dos sistemas. La funcional, garantizar el cumplimiento de políticas públicas, y la del administrativo es regular la utilización de los recursos en las entidades del Estado. No así de sencillo, así de fácil, son las dos diferencias, el cual ya separan a estos dos sistemas. Puede haber muchos más, pero las que son fundamentales y la gran diferencia es esta finalidad. Promoviendo su uso eficaz, eficiente, a través de reglas similares que regulan actividades realizadas por todas las entidades públicas. Entonces ya sabemos la gran diferencia de estos dos sistemas que mueven el aparato estatal, que permitan que el Estado realice sus actividades, permiten que el Estado funcione. ¿Cuáles son las materias del sistema administrativo? La primera materia, en gestión de recursos humanos. ¿A qué se refiere? Gestiona los recursos humanos para establecer, desarrollar y ejecutar la política de Estado respecto del servicio civil. El ente rector es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Entonces, existe una materia orientada a ejecutar políticas en gestión de recursos humanos. Entonces, si citamos la finalidad de un sistema administrativo, que es, ¿no?, que busca regular el uso eficiente de los recursos públicos, entonces podríamos decir que esta materia busca regular el uso eficiente del talento humano, ¿no?, del capital humano, del recurso humano. ¿Cuál es la segunda materia? El de abastecimiento. ¿Y a qué se refiere? Da provisión de bienes, servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público, orientadas al logro de resultados con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. Todas las materias también nos dijeron, ¿no?, porque estaba así, es que tiene un ente rector. En el 1 ya vimos que es servir, y este está adscrito a un ministerio. ¿A quién está adscrito? A la PCM. El de abastecimiento, ¿cuál es su ente rector? La Dirección General de Abastecimiento, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, tenemos una materia de abastecimiento porque el Estado, como dice aquí, para poder lograr cumplir los objetivos, ¿no?, lo que se ha propuesto, necesita abastecerse de bienes, servicios y obras. Por ejemplo, una entidad pública, cualquiera. Me gusta usar mucho un hospital porque, o bueno, un establecimiento de salud, porque me parece que es la que mejor representa para utilizarlo como un ejemplo. Si el Estado tiene, por ejemplo, como finalidad objetivo, inmunizar a todos los niños menores de 5 años, ¿no? Inmunizar al tema de las vacunas para que puedan prevenir las enfermedades y poder protegerlos, ¿no? Si yo como establecimiento necesito realizar, ¿no?, estas actividades de poder vacunar a los niños, en primer lugar, ¿qué es lo que necesitaría? Hay algo muy obvio, ¿no?
necesito las vacunas. Y para eso alguien tiene que comprarlas, alguien tiene que trasladarlas, alguien tiene que, ¿no? que trasladar de repente hacia el lugar donde van a ser aplicados, alguien tiene que hacer el procedimiento del pago al proveedor, alguien tiene que hacer toda esa cadena de abastecimientos, como dice ahí. Sino, ¿cómo cumplo mis objetivos como institución? El hecho de que me diga, ya, tú como establecimiento de salud vas a vacunar a todos los niños menores de 5 años de tu jurisdicción o de tu distrito, como le quieran llamar. Ya, ok, lo hacemos, pero sin vacunas, sin material médico, de repente sin equipos de protección, y relacionemos con la materia número 1. Ya, ok, imagínate, ya las vacunas están ahí puestas, listos para ser aplicadas. Vamos a necesitar un profesional para eso, ya sea una enfermera, un técnico en enfermería. Entonces yo ya tendría que enfocarme en dos sistemas, el de recursos humanos y el de abastecimiento, porque el sistema de recursos humanos me va a proveer de mano de obra, me va a proveer del profesional que tiene conocimientos, ya sea de habilidades duras y blandas, y el de abastecimiento pues me va a ver toda la parte logística, todos los bienes o servicios para poder justamente cumplir los objetivos como institución. Entonces también ya podemos observar o darnos cuenta que las materias se relacionan entre sí, tienen ¿no? Tienen una operabilidad intersistémica entre ellos. Es como que combinan esfuerzos para un solo objetivo. ¿Y cuál sería ese único objetivo? Ya no estoy hablando del objetivo de abastecimiento, porque si bien es cierto, abastecimiento, su finalidad es proveer de bienes y servicios para el cumplimiento de resultados. El de recursos humanos es ejecutar toda la política nacional respecto al servicio civil, pero si yo ya lo relaciono de forma intersistémica a todas las materias o todos los sistemas, tiene un solo objetivo, una sola finalidad, y eso lo tienen que memorizar. Vamos a traer lo que hemos visto en nuestra clase anterior. ¿Cuál es la finalidad del Estado? Ahí tenemos la respuesta. Tenemos una tercera materia, el de tesorería, que ejecuta la gestión del flujo financiero y que incluye la estructuración del financiamiento del presupuesto del sector público. La gestión de activos financieros del sector público, el no financiero también, los riesgos fiscales, y el ente rector es la Dirección General del Tesoro Público, también del Ministerio de Economía y Finanzas. A esta materia a mí me gusta llamarlo como si fuese la cuenta nacional de todo el Estado, o como si fuera la billetera de todo el Estado. ¿No? Esa es la paradoja que me gusta utilizar, porque finalmente es el tesoro público, porque ahí nos dice, es el flujo financiero, ingresos, egresos y todo lo que compone financieramente hablando. ¿No? Es como digo, al ser la billetera, pues va a controlar, va a gestionar todo el flujo financiero de todo el aparato estatal. Es, ¿no? El debe, haber, el acreedor, el deudor de todas las acciones del Estado. Sobre todo en la parte ya financieramente hablando, ¿no? Tenemos otra cuarta materia, el de endeudamiento público. Este ejecuta la gestión de pasivos financieros, sus riesgos y parte de la estructuración del financiamiento del sector público, de manera integrada con el Sistema Nacional de Tesorería. Su ente rector es la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos una sola oficina, que es ente rector de dos materias, tesorería y endeudamiento público.
El endeudamiento público, por ejemplo, ¿no? El Estado también necesita fuentes de financiamiento externo cuando lo requiere, ¿no? Entonces, así como nosotros, como personas naturales, que tenemos metas, proyectos, objetivos, a veces necesitamos recurrir a una entidad financiera para poder adquirir un préstamo. Si nos aprueban el préstamo, pues ya nos endeudamos, ¿no? Y ya viene el tema de los pagos, ya sean a cuotas o de acuerdo a la capacidad de pago, ¿no? El Estado también lo puede hacer. Como país también podemos recurrir a entidades financieras internacionales que ¿no? nos pueden, nos pueden dar esa fuente o ser esa fuente de financiamiento para realizar alguna actividad. Pero obviamente acá hay algo que hay que resaltarlo, ¿no? Que necesitamos resaltarlo y muy bien. Es de que cuando sucede esto a nivel país, es que estas entidades siempre tienen un objetivo social de reducir, no sé, de repente la pobreza, ¿no? Entonces, este tipo de objetivos es que finalmente, objetivo social es lo que va a permitir que estas entidades ayuden a contribuir, ¿no? Eh, en el desarrollo de un país. Seguro muchos de ustedes también habrán escuchado de las famosas ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que pues no es como que ya como país perteneciente de repente a una región, a un continente, ya hacemos comunes los mayores problemas que existen como planeta, ¿no? Es buscar uniformizar estas diferentes brechas, desigualdades que existen para poder como que unificar mejor los esfuerzos y contribuir ya no solo al desarrollo de un país, sino de toda una región a nivel mundial, ¿no? O bueno, aquellos que estén dentro o sean parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos una quinta materia que es el de contabilidad. Elabora los estados financieros de las entidades públicas, sin excepción, así como su integración y consolidación en la cuenta general de la República, por niveles de gobierno, empresas públicas y la seguridad social. Su ente rector es la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces también hay un sistema, una materia que se encarga de hacer toda la contabilidad de todo el aparato estatal. La materia 4 era de endeudamiento público. Entonces, como país también necesitamos estados financieros para que las entidades financieras internacionales también nos evalúen cómo estamos económicamente, financieramente, para que puedan ver nuestra capacidad de pago. Y para eso necesitamos instrumentos, que son los estados financieros. Muchos que de repente por ahí tienen un emprendimiento, un pequeño negocio, cuando han ido a un banco, lo primero que les han pedido, si es que el préstamo va hacia la persona jurídica, son los estados financieros. Entonces, te dan cuenta cuál es la relación importante de una materia que es la contabilidad dentro de un estado o dentro de una nación, dentro de un país. Tenemos una sexta materia que es el de presupuesto público. Establece principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas. El ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Hago una pregunta. ¿Presupuesto es lo mismo que dinero? ¿Será diferente? ¿O sí será lo mismo?
¿Qué piensan ustedes? Bueno, en el chat todavía no hay ni una opinión, que lo vamos a tomar, pues, ¿no? Que están siendo bastante sencillas, prácticas, comprensibles estos temas, ¿no? Bueno, sí es totalmente diferente, porque cuando hablamos de dinero, estamos hablando, pues, ¿no? De las unidades monetarias. Pero cuando hablamos de presupuesto, esto es una terminología mucho más amplia, donde ya interviene como que a una planificación, a una programación de gasto hacia un futuro. Ejemplo sencillo y muy casuístico. A fin de mes, ¿no? Muchos que son empleados reciben, ¿no? Su sueldo, sus remuneraciones por un mes de trabajo. Ese sueldo que han recibido, la mayoría hace su presupuesto, programa sus gastos en el mes que se viene por delante. Esa programación, esa planificación de gastos se llama presupuesto. Estoy haciendo mi presupuesto. Entonces, cuando hay actividades que yo no lo he presupuestado, que yo no lo he programado, o que no ha estado en mi mente que voy a realizar en ese mes que se me está viniendo, sería un acontecimiento que no voy a poder atenderlo, porque sencillamente no está presupuestado. Y yo puedo tener dinero en ese momento, sí, tengo dinero para poder atender, pero no lo tengo presupuestado. Por ejemplo, yo separo por ahí, si me voy a la universidad, separo mis pasajes de todos los días. Estoy en la mitad del mes, un día 15, y por ahí, ¿no? Se aparece un evento social, de repente una reunión por ahí, donde tendría que gastar dinero en el cual voy a tener que tomar una decisión. Si yo ya tengo, ¿no? Mis pasajes ya separados hasta el último día, y si yo hago un gasto, ¿no? Ese gasto adicional, voy a desfinanciar el tema de mis pasajes por los días, ¿no? O por la cantidad que yo lo tome. Entonces se dan cuenta cómo hay que tomar decisiones, hay que utilizar eficaz y eficientemente ese recurso. Y como dije, ¿no? Dinero yo lo tengo. Porque si estoy en mi día 15, tengo la mitad de mis pasajes que tengo programadas. Pero lo que yo digo es, no tengo presupuesto. Dinero tengo, pero no presupuesto. ¿Me entienden? ¿No? Entonces es un ejemplo bastante práctico para que se pueda comprender. Tenemos una séptima materia que es el de planeamiento estratégico. Coordina y viabiliza el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. El ente rector es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN. Entonces, en esta materia es que consolida todo el planeamiento estratégico de todas las entidades para, como país, orientarnos hacia una misma dirección. Por ejemplo, ese planeamiento también tiene resultados. ¿Cuáles son los productos del planeamiento estratégico? Los diferentes planes que existen a la fecha. El plan de mayor nivel estratégico, ¿cuál es? Tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional actualmente al 2050. Y eso lo vamos a ver el día sábado cuando hablemos de políticas públicas. Pero ya comprendamos, ¿no? Hay que entender qué materia nos va a permitir estudiar cuando hablamos de políticas del más alto nivel estratégicamente hablando.
Y de ahí vamos a ir como que desglosando, ¿no? Derivando las demás funciones hasta llegar a la parte más operativa. ¿Y quién se encarga de justamente articular y consolidar esto? Es esta materia, la número 7, el de planeamiento estratégico. Tenemos la materia número 8, que es el que mejora la gestión interna y la calidad de la prestación de los bienes, servicios que brindan las entidades públicas, así como el de las regulaciones que emiten para satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, ¿no? La materia es el de la modernización de la gestión pública. El número 9 es el de programación multianual y gestión de inversiones. Este sistema se orienta el uso de recursos públicos destinados a inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. El ente rector es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando dice inversión, se refiere a, ¿no? Cuando se habla de inversión pública, por ejemplo, ¿no? Proyectos de inversión, el tema de la creación, ¿no? de nuevos proyectos, es un nuevo proyecto, crear un puente, el mantenimiento de un puente, la creación del servicio, ¿no? De repente de una carretera, la creación de un hospital, la creación de un colegio, esos son proyectos de inversión. Tenemos la materia número 10, el de defensa judicial del Estado, que es el Procurador General del Estado o los procuradores y demás servidores que ejercen la defensa jurídica del Estado. El ente rector es la Procuraduría General del Estado. Y tenemos la última materia, y ahí podríamos también reforzar la respuesta de por qué esta materia está fuera del alcance del Poder Ejecutivo. Supervisa, vigila, verifica los datos, resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia, control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. Entonces, para que el sistema pueda realizar todas estas acciones de supervisión, vigilancia, control a cualquier entidad del Estado, no tendría que depender de nadie, ¿no? Porque no puede ser juez y parte al mismo tiempo. Imagínense que estuviera dentro del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo alcance a reglamentar, alcance a operar al sistema administrativo de control. Sería muy, muy complicado, sería bastante difícil que este sistema pueda hacer un buen trabajo supervisando a su, vamos a llamarlo así, ¿no? Supervisando a su inmediato superior. Y es más o menos esa misma lógica, esa misma concepción del por cual existen organismos constitucionalmente autónomos. Ahí pueden ver como que un resumen, de los diferentes, o la combinación, la articulación intersistémica de las 11 materias o sistemas administrativos. El gobierno, ustedes pueden ver acá, se soporta, se apoya en conjunto de los 11 sistemas. No uno más que otro, sino al mismo tiempo, de acuerdo
de acuerdo a cómo está su flujo de algún proceso, es que va a funcionar lo que ustedes están viendo en pantalla. Es como que si fuese el resumen del cual va a permitir que cualquier institución del Estado que pertenezca, ya sea al nivel regional, nacional o local, pueda funcionar gracias a estos sistemas. A ver, un ejemplo vamos a poner, ¿cómo podríamos combinar todas estas materias? A ver, por ejemplo, el CEPLAN, ¿no? El CEPLAN dice, al 2030, al 2030 vamos a tener altos índices de comprensión lectora, ya en los colegios. Entonces, el CEPLAN empieza a planificar, empieza a ver el tema de las políticas públicas, a elaborar los planes, los diferentes planes, de acuerdo a los sectores, de acuerdo al nivel de gobierno. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? El CEPLAN es de nivel nacional, que se va a encontrar acá, y va a empezar a establecer la política estratégica de desarrollo nacional, ¿no? Y de ahí va a salir una política nacional, donde esa política nacional que se llame, pues, ¿no? Política nacional de educación en los colegios, ¿no? Entonces, esa política va a empezar, si hablamos de políticas públicas, va a empezar a desagregarse a un gobierno regional. El gobierno regional va a tener que orientar sus actividades en esos colegios, ¿no? Los programas, las acciones. Y para ello, de repente en la política dice, ¿no? Se va a realizar mantenimiento a todos los colegios, se van a adquirir computadoras, se va a implementar internet, de repente a colegios que no tienen internet para mejorar los índices de educación, se va a capacitar a los docentes, ¿no? Entonces, todas esas estrategias se va a estar escritos, ¿no? En algún plan. Entonces, cuando el gobierno regional ya se ha como que alineado a esos, ¿no? A esas acciones, ya va a empezar, como dice en el plan, ¿no? Primero, a capacitar a los docentes. Segundo, a comprar, por ejemplo, computadoras. Entonces, si yo ya sé que tengo que comprar computadoras, porque ya tiene que estar esto bien implementado al 2030, esa entidad pública, que supongamos que sea una ejecutora, el mismo colegio, va a empezar a hacer su programación. Va a empezar a hacer su programación multianual. Va a empezar a programarse de aquí a 3 años cuánto va a gastar presupuestalmente, ¿no? Aquí, en la materia 5, que es programación multianual e inversión pública, va a considerar que va a comprar computadoras. Entonces, cuando ya empieza el ejercicio fiscal de ese año, supongamos al 2026 va a comprar las computadoras, ya se somete a los lineamientos del presupuesto público para hacer los registros de la ejecución presupuestal. Entonces, una vez que ya tengo el presupuesto, esa unidad ejecutora, a través del sistema de abastecimiento, que por cierto ya no es OCE, sino es OEC, ¿no? Va a empezar a realizar su convocatoria para que se presenten los proveedores y puedan ofrecer su cotización de computadoras, ¿no? Y entonces, cuando den la buena pro al mejor postor, porque tiene altos índices de calidad las computadoras y también a un precio competitivo, entonces le dan la buena pro y empiezan a registrar presupuestalmente, a certificar, a comprometer el presupuesto. Y cuando ya abastecimiento ya haya recibido las computadoras, ya entra la materia de tesorería para empezar a devengar y hacer el pago que corresponde, ¿no? Ese pago que corresponde a este proveedor que ha sido contratado ¿no? por el tema de abastecimiento. Entonces, hasta ahí ya hemos terminado, ¿no? El tema, por ejemplo, de hacer las compras.
Pero vemos que tenemos más sistemas. Ahí puede entrar el sistema de Contraloría a empezar a revisar si la compra que se ha hecho de esas computadoras ha estado dentro de los lineamientos, ¿no? Ha estado de acuerdo a lo, no se ha violado, no ha habido corrupción, etcétera, etcétera. Igual el tema de modernización del Estado, que esto es, pues, es un sistema que está inherente, ¿no? En todas las actividades de todos los demás sistemas. Y servir, pues, ¿no? Va a ver el tema de la política del servicio civil, ¿no? De todas las personas que están operando dentro de todos los sistemas, para que pueda funcionar, ¿no? En el caso de los colegios, pues, verá los regímenes laborales de los trabajadores administrativos, de los docentes y todo eso. Entonces, de esa forma se dan cuenta con ese ejemplo muy, bueno, lo más sencillo posible de cómo funciona y opera las entidades del Estado. Modernización de la gestión pública. Entonces, si dentro del funcionamiento del Estado, actualmente, ¿no? Que como hemos explicado, podríamos decir que está bien, está mal, tiene muchos defectos, tiene errores, tiene deficiencias, tiene irregularidades. Entonces, por eso es que necesitamos hablar brevemente de la modernización de la gestión pública, en donde el Estado entró en proceso de modernización con la finalidad de obtener mayores niveles de eficiencia de todo el aparato estatal. ¿De qué? De cómo se está manejando lo que ustedes están viendo en pantalla. La relación intersistémica de todas las materias o sistemas administrativos. ¿Con qué objetivo? De que esté al servicio de la ciudadanía, canales efectivos de participación ciudadana, descentralizado y desconcentrado, transparente en su gestión, servidores civiles calificados, es una tarea de servir, ¿no? Actualmente. Y hablar de eso, pues tendríamos que hablar del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, de la materia 11, como ven acá. De esos 11 sistemas, es el que se encarga de velar por qué las entidades satisfagan las necesidades y expectativas de las personas. ¿Cuáles son los medios de este sistema? Velar por la calidad de prestación de los bienes y servicios, propiciar la simplificación administrativa, es decir, erradicar la burocracia. Y cuando digo burocracia, por ejemplo, igual la compra de computadoras para los colegios. De hacer ¿no? Simple, ¿no? Simplificar, optimizar el tema de los trámites. Que muchas veces los trámites entorpecen demasiado poder cumplir los objetivos. ¿Qué más? Promover y mejorar la calidad en las regulaciones en el ámbito de competencia de la PCM. Gobierno abierto. Este es un tema que está entrando con mucha fuerza en estos momentos. Gobierno abierto, ¿a qué? Que el gobierno sea abierto a su público, que sea abierto a su sociedad, a su población, con rendición de cuentas, con transparencia. Todas esas actividades que han visto combinando las 11 materias estén dentro de los conceptos de gobierno abierto. La coordinación interinstitucional. Y aquí viene el medio del sistema administrativo de gestión pública que se relaciona con el objetivo de un sistema administrativo. ¿Y qué es? La racionalidad de la estructura, organización y funcionamiento del Estado. ¿Cuál es el tema de ahora? Funcionamiento del Estado. Entonces, tenemos que hablar porque la modernización de la gestión pública está inherente en todos los procesos del Estado. No, es como que es una actividad netamente transversal en todos los procesos y procedimientos, ¿no? ¿Qué más? La búsqueda de mejoras en la productividad y en la gestión de los procesos.
La evaluación de riesgos de gestión y la gestión del conocimiento hacia la obtención de resultados. Los sistemas administrativos están a cargo de un ente rector que constituye la autoridad técnico-normativa a nivel nacional, que dicta normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito. Coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento. Que en el caso del sistema de modernización, la rectoría ejerce en la Secretaría de Gestión Pública de la PCM como ente rector y se encuentra facultada en emitir ciertos tipos de opiniones. Por ejemplo, una opinión técnico previa. Cuando se va a elaborar este documento de gestión como el famoso RO, Reglamento de Organización y Funciones, se pide una opinión favorable al ente rector, en este caso la Secretaría General Pública, ¿no? Secretaría de Gestión Pública. Por eso tiene una opinión técnica previa, porque antes de, tiene que dar una opinión favorable. Opinión técnica especializada también tiene la Secretaría de Gestión Pública, porque tiene carácter orientador sobre el sistema de modernización. Y una opinión técnica vinculante, porque aclara, interpreta o integra las normas que regulan todos los sistemas, o mejor dicho, todas las entidades que están dentro de los diferentes sistemas administrativos. Y también funcionales, ¿no? Y también tenemos la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Y acá hay algo muy interesante. En el 2022 se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, el cual actualizó la que era el 2021. ¿Y cuál fue el problema identificado en esa política? Es que los bienes, servicios, regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. Es decir, ahora vamos a entrar al resumen. Es decir, que todas estas actividades de las 11 materias en conjunto termina dando bienes y servicios. Habíamos puesto aquí el ejemplo de un colegio, ¿no? Que iba a comprar computadoras y cuando es una ejecutora. Si ese colegio, combinando todos estos esfuerzos, ¿cuál sería su servicio? Estaríamos hablando de un rol prestacional. Prestan los servicios de educación. Y al no tener computadoras, al no tener los ambientes del colegio, pues o lo tienen pésimas condiciones, donde no se puede estudiar, no hay pizarras, o si es que hay, pues están partidas por la mitad, decoloradas, el techo se está cayendo, los docentes no están bien capacitados. Y eso es lo que podríamos decir que de repente sí está sucediendo, porque ya está identificado ese problema. Está identificado ese problema de que los bienes, servicios y regulaciones no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. ¿Y cuál es la consecuencia? De que las personas no acceden de forma oportuna a los servicios básicos, así como los que enfrenten barreras burocráticas. Vamos a ver aquí un video para entender mejor acerca de la modernización de la gestión pública. Atentos, por favor. Hola a todos, soy Marjorie Manchego y les doy la bienvenida a una nueva edición de PCM Trabajando para ti. Hoy vamos a conversar sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030.
¿Sabías que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 es una política para articular a todo el Estado en favor del ciudadano? Hoy nos acompaña Eber Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bienvenido, Eber, a PCM Trabajando para ti. Hola Marjorie, nos complace tenerte aquí en esta visita a PCM para poder hablar de un tema tan importante como es la aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Cuéntanos, por favor, la importancia de esta política y cómo beneficia a los ciudadanos. Efectivamente, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública fue aprobada el domingo 21 de agosto mediante Decreto Supremo 103-2022 PCM. Es importante porque define la ruta a seguir para que al 2030 el Perú sea un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado, que coloca a las personas como centro de su accionar y en el que cada peruano y peruana tendrá las mismas oportunidades para alcanzar su potencial, donde los bienes, servicios y regulaciones se diseñarán e implementarán tomando en cuenta las diferencias y necesidades geográficas, socioeconómicas, culturales y medioambientales, de tal forma que no solo lleguen de forma oportuna a las personas, sino que realmente respondan con efectividad a sus necesidades. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030? En esta política se han priorizado 4 objetivos. El primero ya te lo adelanté y es garantizar que las políticas públicas respondan realmente a las necesidades y expectativas de las personas en todo el Perú. El segundo es mejorar la gestión interna de las entidades públicas, lo que directamente no solo hará un Estado más ágil, sino también facilitará las gestiones de los ciudadanos ante la administración pública. Tercero, fortalecer permanentemente la mejora del Estado y esto se logrará evaluando qué tan eficientes son las herramientas de modernización que se implementan y mejorándolas. Y finalmente, el cuarto objetivo es garantizar e impulsar un Estado abierto en el que las personas participen de las decisiones del sector público y genere sobre todo legitimidad en sus intervenciones. Esta política nos conduce entonces a optimizar la calidad de servicios para los ciudadanos. Siendo así, coméntanos, Eber, ¿de qué manera nos orientamos a ello? Apuntamos a mejorar la calidad de servicios creando políticas públicas que se basen en evidencia, optimizando las coordinaciones entre el gobierno central y los otros niveles de gobierno, realizando seguimiento y evaluación de forma permanente a fin de identificar oportunidades de mejora en beneficio de los ciudadanos. ¿Cuán importante es el enfoque territorial en esta política? Es la esencia de esta política. Normalmente, el diseño de políticas públicas, de bienes, servicios y regulaciones se han venido realizando desde la mirada de las propias entidades públicas, de los funcionarios públicos y de sus equipos. Pero no se ha tenido ese componente de mirar el territorio, entender la pertinencia cultural y social, lo que ha hecho que las intervenciones públicas no generen los resultados esperados. A partir de ahora, cada política pública, cada bien, servicio o regulación que se tenga que dar desde el Estado va a tener presente el enfoque territorial. ¿Qué es lo que esperamos al 2030 con la ejecución de esta política? Construir un Estado moderno que promueva igualdad de oportunidades para todos los peruanos y peruanas en cada rincón de cada región del país. Asimismo, construir un Estado que logre legitimidad social a través de los principios de gobierno abierto, es decir, más participación, transparencia, rendición de cuentas e integridad pública. Y sobre todo, construir una nación en la que todos apuntemos hacia una misma dirección, una nación solidaria, sin discriminación y con bases democráticas sólidas. Trabajamos para mejorar la calidad de los servicios públicos, respondiendo a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Eso nos ha quedado clarísimo el día de hoy, gracias al secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muchas gracias, Eber, por compartir con nosotros aquí en PCM Trabajando para ti mayores detalles sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Algo más que desees agregar? Muchas gracias a ti, Marjorie. Solo aprovechar este espacio para invitar a los ciudadanos, sector público y privado, a la academia, la sociedad civil en general y a todos quienes somos parte de este país a sumarse a este trabajo porque el crecimiento y desarrollo del Perú no solo depende del Poder Ejecutivo, sino que requiere el compromiso y el trabajo de todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno y de cada uno de nosotros. Gracias. Esto fue PCM Trabajando para ti. Nos vemos la siguiente semana en una nueva edición.
Muy bien, entonces hemos visto prácticamente en el video qué es lo que busca la modernización de la gestión pública, ¿no? Y relacionando es que justamente buscamos modernizar cómo funciona todo el aparato estatal, ¿no? Entonces, bajo esa finalidad, ya prácticamente comprendemos o sabemos acerca del funcionamiento del Estado, cómo está actualmente y qué es lo que esperamos en un futuro en adelante. Entonces, con eso estamos terminando ya nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Una sesión con nuevos conceptos, nuevas formas, nuevo entendimiento para poder entrar el día sábado a hablar de políticas públicas, ¿no? Entonces, con eso estoy terminando. Ya para dar pase a nuestro asesor académico, creo que tiene algunas actividades con ustedes, ¿no? Gracias por su atención. Espero que las clases hayan sido bastante sencillas, prácticas y de buen entendimiento. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo el día sábado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.